Bueno, en la revisión acabo de notar otro errorcito y es este signo menos. Este signo menos definitivamente viene acá cuando reemplazamos esto. Y pues eso va a hacer que esta resistencia sea negativa. Entonces, a ver si revisamos los signos, vean que este también la pasaba al otro lado y quedaba negativa. Este la pasaba al otro lado y quedaba positiva. Entonces con este signo menos, la corrección es acá. Entonces, revisemos bien por favor que todo esté correcto. Listo, esta expresión entonces la vamos a tener ahí. Vean que responde una de nuestras incógnitas, a menos por ahora en nuestro modelo discreto, y es ¿cómo calculamos las corrientes axiales a partir de los potenciales de membrana? ¿Sí? Vean que medimos potenciales de membrana en dos puntos y a partir de esos potenciales de membrana, con esta expresión pudimos calcular una corriente axial intracelular, que es la misma extracelular pero con signo contrario. Listo, con estas aproximaciones pues, y estas asunciones que estamos haciendo. Este modelo pues es muy aproximado. Ojo con esto, tengamos cuidado porque a pesar de que tenemos acá voltaje sobre resistencia, no es una ley de Ohm. Ojo, vean que las resistencias que tenemos son las resistencias entre A y B sumada con la resistencia entre D y C. La ley de Ohm, así como lo hicimos acá, era la corriente que va por esa resistencia multiplicada por la resistencia como tal, en ese mismo, en esa misma línea. Pero vean, las diferencias de potenciales son entre A y D, M1, y el BM2 es entre B y C, mientras que las resistencias son axiales. Entonces, ojo que esto no es una ley de Ohm, a pesar de que pues, sean las unidades y todo nos cuadre. Bueno, ¿cuál sería el análisis en nuestro modelo continuo? Pues bueno, vamos a ver. Resulta que acá lo que queremos analizar es cómo decae ese potencial intracelular, lo vamos a llamar así, a medida que nos desplazamos a lo largo del eje X. ¿Sí ven? Vean que primero que todo estoy diciendo que el potencial es la derivada parcial respecto al eje X. Estoy diciendo entonces que el eje X va en esta dirección. ¿Por qué derivada parcial? Porque el potencial, además de la posición, ahora depende, además depende del tiempo. Depende del tiempo y ahora también depende de la posición. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿cuál es ese cambio infinitesimal? A medida de que nos vamos desplazando, haciendo desplazamientos infinitamente pequeños a lo largo del eje X. ¿Y ese cambio de quién depende? Vean que es intracelular, entonces es como si estuviera en cada de pequeño desplazamiento en esta dirección. Lo que pasa es que ahora este desplazamiento es un delta X. Listo, ya no es como acá que era pues estas distancias tan largas. Entonces, pues lo que vamos a decir es que el potencial va a ser una caída de potencial, el potencial va a ir disminuyendo y va a ir disminuyendo según nos dice la ley de Ohm. Por la resistencia intracelular. ¿Sí ven? Entonces vean que ahora acá pues debemos tener en cuenta que este pues tiene otro tipo de unidades. Claro, ahora necesitamos que este producto nos dé en voltios sobre metro.
Entonces, claro, acá es donde decimos así, es que esta corriente es una corriente en términos de un modelo continuo, entonces debe estar en términos de centímetro cuadrado, esta tiene que tener también centímetros en algún lado, de forma pues que nos cuadren las unidades. Y lo mismo va a pasar para la diferencia de potencial extracelular, que también va a caer en función del tiempo. Y acá lo que va a suceder, pues es que depende de la corriente extracelular. Miremoslo como pérdidas, como cuál es la caída de potencial, como así es. Entonces lo que vaya reduciéndose a medida que nos desplazamos en el eje X. ¿Sí ven? ¿Y qué es lo que va cambiando? Pues las corrientes. Si a mí me preguntan, entonces, ¿cuál es la caída del potencial de membrana a medida que nos desplazamos en X? Pues nos vamos a dar cuenta que es la resta de estas dos cosas. Ya lo vamos a analizar. Claro, vean que esto es cuánto va cayendo a medida que nos movemos así. Y este es este. A medida que nos movemos así, cuánto va cambiando el potencial de membrana. Este, a medida que nos movemos por fuera, cada delta X, cuánto va cambiando el potencial externo. ¿Listo? ¿Qué es lo único que genera cambios en esos potenciales? Pues entonces van a ser estos potenciales de membrana. ¿Sí ven? Entonces está bien pensar en que si acá tengo un potencial y acá tengo otro potencial, pues en esta dirección y este en esta dirección, pues si resto esos dos, me va a dar esa dirección transversal. Es lo que estamos calculando acá. Y pues nos damos cuenta también que podemos escribir esto en términos de las corrientes axiales, al igual que en el modelo discreto. ¿De acuerdo? Así como estábamos acá con este modelo discreto, entonces, pues bueno, podemos utilizar esta misma regla en cuanto a que esta corriente extracelular, pues también es menos la corriente intracelular. Sucede lo mismo acá, en realidad son los mismos iones que van a estar girando acá mientras el potencial se sigue propagando. Listo, entonces notemos que nos queda corriente intracelular como factor de la resistencia externa, a ver, bueno, está este signo menos, con este signo menos se va, más la resistencia interna, la intracelular. ¿De acuerdo? Y tenemos esta expresión, déjenme ponerla acá, despejando la corriente intracelular para que nos quede parecida a esta. Esta es del modelo continuo. Entonces nos va a quedar que es 1 sobre la suma de las resistencias por la derivada del potencial de membrana respecto a X. Noten que esto es un gradiente. Este es el gradiente del potencial de membrana. Bueno, en algunos libros van a encontrar estas expresiones sin la resistencia externa. Como les decía ahorita,
esa resistencia externa es muy pequeña comparada con la resistencia interna. Es decir, para acá es muy fácil moverse para los elementos, para los portadores de carga, para esos iones. Por acá es más difícil. Entonces estamos hablando de que mientras esta es de un mega ohm, incluso más, perdón, esta es de mega ohmios, esta es de kilo ohmios. Entonces esta es muy pequeña comparada con esta. Y muchas veces simplemente quitan esta de la expresión. Yo la voy a dejar pues ahí como para que sea una expresión más general. Bueno, entonces ya tenemos una respuesta a esa primera pregunta y era cómo podemos relacionar las corrientes axiales a los potenciales de membrana. ¿Listo? Todavía nos falta, a ir haciendo acá, recordando estas preguntas, ya tenemos la relación entre las corrientes de membrana, las corrientes axiales y los potenciales de membrana. Ahora queremos cómo calculamos la corriente de membrana si conocemos el potencial de membrana en este nuevo modelo. Y cómo se calcula un potencial intracelular a partir del potencial de membrana. Yo creo que esa también pues ya pudimos relacionar a través de todo esto cómo hacemos para calcular esos potenciales de intracelulares y extracelulares a partir de los de membrana. Bueno.